acomodo mejor. Y creo que ya está grabando. Perfecto. Ahora sí, un saludo para todos. Para quienes no me conocen, mi nombre, voy a poner la cámara, para que no sea un total desconocido. Para quien no me conoce, mi nombre es Eric Uridi. Tengo ya casi 2 meses en la compañía. Actualmente rango bronce, no por mucho tiempo. Eso. Voy a cerrar micrófonos. Gracias por ahí, por recordarme. Acuérdense, ya saben la dinámica, cierro micrófonos para que no rebote el sonido, no me distraiga, pero pueden abrir micrófono en el momento que quieran para hacer alguna pregunta, pueden bueno, no interrumpan, nada más esperen que acabe una frase, porque si no, igual pierdo el hilo, pero se pueden hacer preguntas en cualquier momento. Te comento bien rápido, esta capacitación, escuché la idea, obviamente no es idea mía, toda la idea no es mía, pero cuando escuché algo de esto, me llamó mucho la atención. Yo estudié ingeniería en comunicaciones y electrónica. Me encanta toda esta parte de pues, la ingeniería, los números, los datos. Yo soy fiel creyente de que los números no mienten, de que los datos son datos y la gente puede tener opiniones. Y me gusta todo este rollo de las demostraciones y todo este show. Entonces, no te preocupes, no va a ser clase de ingeniería, pero vamos a explicar todo esto de la ley de la atracción o la ley de, o esta idea de que tu mente crea tu realidad, pero lo vamos a demostrar con física cuántica. No te espantes por eso, lo voy a hacer con los ejemplos más simples, más sencillos. Pero hace unos días hice una mini encuesta ahí en el grupo de quién creía en la ley de la atracción. Mucha gente dijo que sí. Pero ahí te va, algo bien importante. Hay veces, y no solamente aplica para esto de la ley de la atracción, la gente muchas veces cree, pero realmente no cree. ¿Sí me explico? Suena como raro, suena como rebuscado, pero es real. A veces como que queremos creer, pero realmente no lo sentimos, nada más lo repetimos y hacemos un esfuerzo por creerlo porque sabemos que nos conviene, porque a lo mejor nos gusta esa nueva idea, no sé, o quieres adaptarte, pero todavía no lo vibras, o sea, todavía no lo crees realmente. Entonces, te voy a ayudar un poquito con esa parte, a demostrarte realmente cómo es que funciona todo esto. Si después de esto decides no creer, no pasa nada, pero es un poquito para que cambiemos aquí la mente. Dice, estamos conectados, somos energía, exacto, los que estamos aquí conectados estamos en la misma vibración, también es bastante cierto. Voy a compartir pantalla, me dicen en el momento en el que se vea, por favor. Ahí en el chat escríbanme si ya se ve. Voy a revisar el chat. Ya, perfecto, muy bien. Muy bien. Si alguien tiene dudas, de verdad, voy a tratar de ser como que lo más claro posible en este sentido. No voy a usar lenguaje muy técnico. De todos modos, tiene como 6 años que no ejerzo, entonces ya ni me acuerdo del lenguaje técnico. Entonces va a ser muy simple. Si por aquí hay algún ingeniero, doy un dato mal, me ayuda a corregirlo, porque repito, sí me puse a estudiar, me gusta esta parte, pero digo, ya hace cuánto que la escuela ya llovió, ¿va? Entonces, ¿cómo titulé esta capacitación como el verdadero poder de la mente? Hashtag comprobado científicamente, ¿va? Comprobado científicamente, yo sé que suena raro, pero vamos a ir aterrizando toda esta información, repito, con un poquito de teoría y con experimentación. Hay experimentos detrás de todo esto, que no fueron hechos los experimentos para explicarte que tu mente crea tu realidad y todo esto, sino fueron como experimentos científicos tratando de explicar algunas cosas como, no sé, cómo funciona la luz, cómo funcionan algunas partículas, pero pues ya sabes que todo empieza a derivar, ya una cosa llevó a la otra y de repente estábamos ya sin ropa y todo eso. Así pasa también con la física, con muchos descubrimientos, una cosa lleva a la otra y por eso gracias a todas esas teorías, gracias a toda esa información, a todos esos experimentos medibles, demostrables, es que podemos llegar a esta conclusión de que tu mente crea tu realidad.
Ahorita vas a entender este proceso porque, insisto, y quiero ser muy claro, yo sé que yo personalmente me gusta creer en estas cosas, yo creo totalmente en esto, incluso sin la comprobación científica, pero una vez que supe de todo esto, me puse a investigar cada tema que te voy a explicar, lo investigué por separado, viéndolo como física cuántica pura y todo esto, y cómo lo aterrizas en esta parte y todo tiene, todo el sentido del mundo. Entonces no queda otra cosa más que creer. Entonces empezamos, ni sé cómo, ahí está. Voy a hablar de física cuántica y no sé cómo se usa PowerPoint. Perfecto. Primero, hay que ir con algunos conceptos para que vayamos aclarando toda esta parte. Y lo primero necesitamos entender que mente y cerebro son como juegan juntos, pero son cosas distintas, ¿de acuerdo? Nuestro cerebro es la parte física, lo que si te abren aquí la cabeza es lo que va a ver la gente, el hardware. Es algo medible, puedes medir el peso, el tamaño de tu cerebro, la gente lo puede estudiar. Mientras la mente es el software. Si lo vemos como una computadora, el hardware, tu cerebro es el hardware, lo que son las teclas, la pantalla, el CPU, la tarjeta gráfica, todo esto que se puede medir, todo esto que se puede tocar, cambiar una pieza por la otra, y tu mente, o sea, lo que realmente piensa, todo eso es el software. Es como, no sé, una computadora puede correr Windows, otra computadora puede correr el sistema operativo de iOS, unas pueden correr Linux, o sea, son sistemas, software diferentes. Es lo que hace que a lo mejor le dé poder real a lo que tenemos como máquina, como físico. Entonces, de ahí puedes empezar a derivar algunos pensamientos, o algunas ideas, mejor dicho. Nuestros pensamientos son capaces de cambiar nuestra química cerebral. Vamos aterrizando todo esto, vamos a ir poco a poco. Nuestros pensamientos son capaces de cambiar nuestra química cerebral. ¿Qué pasa? Y esto creo que todo el mundo lo sabemos o alguna vez lo hemos escuchado. Todo nuestro cerebro tiene conexiones entre neuronas y son impulsos eléctricos 100% medibles. O sea, todo, absolutamente todo esto lo puedes medir. Y si tú piensas en comida, te generan ciertas conexiones eléctricas medibles. Y si tú piensas en, no sé, se me ocurre, fútbol, te gusta el fútbol, entonces se activan otras conexiones neuronales y la química va cambiando. Entonces, date cuenta, desde ahí vamos aterrizando un poquito, cómo un pensamiento puede empezar a cambiar lo que hay en el mundo físico. Un pensamiento cambia la química física tangible, medible en tu cerebro. Obviamente, esto todavía es una idea sencilla, pero ya vamos como ahí aterrizando y viendo que es real, que un pensamiento, una idea, algo intangible, crea todo lo tangible. De hecho, aquí dice, eso hace darte cuenta que el pensamiento es sumamente poderoso y tiene el poder y la capacidad de cambiar el mundo físico. Ahorita vamos a ir entrando más a todo esto. La materia no puede crear materia. Lo inmaterial crea lo material. Hemos escuchado frases y todo el mundo hemos escuchado que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es real, hay muchas teorías de la física y eso es, digamos, o sea, ni siquiera es discutible. Entonces, la materia no crea materia. Lo inmaterial es lo que crea lo material, ¿va? Ahorita vamos, repito, yo sé que ahorita algunas ideas pueden ir quedando como al aire, pero vamos a ir aterrizando todo. Simplemente quería poner aquí al principio algunas de esas ideas que vamos a ir demostrando y que nos sirven, digamos, como punto de partida. Me estoy poniendo nervioso porque según yo lo estudié, vamos a ver cómo sale en la explicación. Primero, el primer experimento del que vamos a empezar a analizar, a estudiar, se llama el experimento de Young. Puedes incluso anotar todo esto si entiendes algo de física cuántica. De hecho, está muy sencillo esto, ni siquiera, aunque no entiendas física cuántica, pero si te interesa conocer más la teoría a fondo, datos, fechas, todo esto lo puedes investigar, el experimento de la doble rendija. Todo empieza de la siguiente forma. Voy a utilizar el lápiz. De hecho, el primer experimento, incluso antes de no lo puse porque no encontré dibujitos, tampoco me tardé mucho tiempo buscando. Empieza, digamos que esto está tapado, estas dobles rendijas,
están tapadas, empezó con una sola rendija. El experimento comenzó con una sola rendija, ¿va? Un solo espacio. ¿Cuál es la idea? La idea era estudiar un poquito cómo funcionaba la luz, si como materia, si como partícula. Obviamente ahorita todo el mundo ya sabemos, conocemos, pero hace muchísimos años pues esto era una incógnita. Entonces, para hacer estos experimentos empezaron a investigar un poquito el comportamiento. ¿Qué sucede? Imagínate, mira, para hacerlo un poquito más claro, vamos a borrar. Imagínate que esta está tapada y nada más queda una sola rendija. Entonces, ¿qué pasa? Primero hicieron el experimento muy básico con pelotitas. Imagínate una lluvia de pelotas sobre este muro. Obviamente solo van a pasar los que, digamos, que acierten a esta rendija. Se va a ver reflejado sobre este muro de aquí atrás. Solamente se va a ver esta parte, ¿no? Ahí, imagínate pelotas de pinball, no es cierto, ¿cómo se llama esta madre que juegan? Se me olvidó el nombre. Que con pistolas y las bolitas estas de pintura, ¿cómo se llama? Pinball, esa es otra cosa. Gocha. Esa cosa. Imagínense, creo que ni tiene que ver el nombre. Imagínense aquí con pistolas de gocha y estás disparando y las que atraviesen esta rendija de aquí, las que atraviesen esta rendija, pues van y se estampan con esta y se forma un patrón, pues que es una sola, ahora sí que una sola franja, un chorro de pelotas ahí golpeando. Ahora lo mismo, pero ahora con onda. ¿Cómo puedes hacer este experimento de manera muy sencilla? Con una, pues, no sé, un recipiente de agua, pones aquí un muro, igual una rendija de este lado, que esta es la rendija abierta, una piedra aquí haciendo ondas. Lo que pasa es lo siguiente, se estampa y aquí pasando se empieza a formar este patrón, ¿no? Estas olas. Acuérdate que esto todavía no existe, estamos hablando de primero una sola rendija. Y lo que pasa es un patrón muy similar al que forma la partícula. Es algo muy similar, porque empieza aquí, digamos que en el centro es una marca muy fuerte, se va desvaneciendo poco a poco, conforme se va alejando por la amplitud de onda, ¿sí me explico? Entonces, digamos que en ese sentido la partícula y la onda funcionan o se comportan de manera muy similar. Yo sé que ahorita todavía no tiene sentido todo esto, pero vamos a ir encontrándole el sentido. Luego vino el experimento de la doble rendija. ¿Qué pasa cuando pones en lugar de una sola rendija, pones dos rendijas? Que es ya tal cual el experimento de Young, la doble rendija. Lo que pasa es lo siguiente, ahora sí lo que ves en los dibujos. Cuando son partículas, cuando es algo físico, algo material, algo tangible, pues pasa eso. Obviamente, muchas se estampan en este muro, y las que logran pasar, pues digamos que forman estos patrones. Dos líneas, dos franjas, donde se refleja todo lo que atravesó. Pero pasó algo diferente, algo curioso cuando fue una onda. ¿Qué pasó? Empezó a suceder esto, y aquí está en el dibujo. Llega la onda, se estampa, se divide la onda, y este patrón que se empezó a formar aquí con las dos rendijas, formó este siguiente patrón que lo puedes ver aquí como estas ondas. Se le llamó un patrón de interferencia. ¿De acuerdo? Así es como puedes diferenciar, digamos que, obviamente te lo estoy explicando con ejemplos de pelotas y el agua, pero así puedes diferenciar si algo es una partícula o algo es una onda. Con el experimento de doble rendija, cómo se comporta. Las partículas, lo físico, son dos franjas y las ondas forman un patrón de interferencia. ¿Por qué? Porque obviamente pues aquí la amplitud de las amplitudes mayores se suman, las otras se restan, entonces aquí es como que nadie hubiese golpeado básicamente, y porque ahí es donde se interfiere una onda con la otra y aquí es donde se amplifica, ¿no? Estas manchas es donde se amplifica la onda. No importa si no entiendes todos los conceptos, todo el lenguaje, simplemente que vayas entendiendo. Digamos, ¿qué es lo importante de aquí? Ver el patrón que refleja en esta pantalla cada una de estas cosas, la partícula y la onda. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta real? No pasa nada, pueden empezar a preguntar. Creo que nada más si va a ir más o menos, vamos claros con la idea.
Siento que está siendo muy claro, pero necesito saber. Así es. ¿Todo bien? No nos hemos Todo claro. en el chat. O el audio, como quieran. Dígame. No los veo por ahí escribiendo. No tengan miedo de preguntar. Acuérdense, el resumen. No importa si no entendiste los términos, simplemente que entiendas que una onda refleja en este experimento un patrón de interferencia. Un patrón de interferencia y en este simplemente la franja enfrente de la rendija, ¿no? Yazaret, todo chido. ¿Los demás qué onda? ¿Ya se durmieron? ¿Ya se espantaron? Hazme saber que están por ahí. Si no ¿Qué tal, mi Eric? ¿Cómo? ¿Sí me escuchas? En la escuela. Me siento como... Todo bien, todo bien. Cuando no preguntaba y reprobaba. Super info, todo bien, todo claro, perfecto. De todas formas vamos a ir aclarando más, ¿va? No se preocupen, no se preocupen. Nada más quiero saber que ahí siguen, no se me desmayen, por favor. Ok. Ahora, la siguiente sí. Ok. Eso digamos que pues les empezó a volar la cabeza a los científicos y todo el rollo. Muy padre, fue como, de hecho está catalogado como uno de los experimentos más bonitos de la física. A partir de ahí se empezó a desatar todo lo que es la física cuántica, lo que explica el mundo, el universo a nivel chiquito, ¿vale? Y a partir de ahí surge todo. Bueno, luego después de muchos años, llegó este personaje, Pierre Giorgio Merli, puedes anotarlo y buscarlo, y llevó este experimento a otro nivel, cuando digamos que la tecnología, la ciencia fue evolucionando, dijo, ok, la luz funciona así, funciona como onda, vamos a ver cómo funcionan las partículas subatómicas. En este caso lo empezó a hacer con electrones, exactamente el mismo experimento, pero con electrones. Todo el mundo sabemos, y si no, entérate, el electrón es una partícula, es materia, es masa, o sea, tiene una masa medible, es una partícula. Pero, ¿qué pasó? Hicieron el experimento, ya sabes, primero con una rendija, y pues onda, partícula, funcionan de manera muy similar, entonces no hubo ninguna sorpresa. La sorpresa, y cuando empezó ahí todo el orgasmo científico, porque se empezaron a volver locos, se vino cuando hicieron el experimento con la doble rendija, porque se dieron cuenta al empezar a aventar electrones, lo que se forma, obviamente esto ya no lo puedes ver de manera física, no puedes ver cómo los electrones, es imposible, pero empezaron a medir el reflejo que se daba en esta pared, en el muro. Lo que se dieron cuenta es que se formaba un patrón de interferencia. Fue como de, caray, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo es posible que la materia, lo que es, o sea, masa, electrón, partícula, pueda formar un patrón de interferencias? ¿Te das cuenta? Es como lógico. Es como, o sea, no se lo esperaban para nada, para nada. Tú esperabas obviamente que aquí se formara una franja y aquí enfrente de la otra rendija otra franja. Entonces se empezaron a volver locos y empezaron a lanzar teorías, ideas, tratando de explicar qué pudo haber pasado, y algunas un poquito como lógicas, otras sin sentido. Una de las explicaciones más aceptadas es que estos, digamos, tantos electrones aventados ahí al mismo tiempo, digamos que las cargas se interferían y se repelían y empezaban a formar ese patrón aleatorio que de casualidad formaba patrones de interferencia. Pero pues no, realmente no era lo que estaba pasando, y todo esto lo empezaron a ver, con más experimentos. Muchos años después, y ya cercano a la actualidad, te hablo de menos de 100 años, incluso por ahí poquito menos de 50 años, empezaron a hacer el experimento de la doble rendija, pero digamos que ingenieros de la Hitachi empezaron a hacer, por Hitachi, perdón, ingenieros de, no me acuerdo qué empresa, por una de las empresas un poquito modernas, empezaron a hacer el experimento lanzando electrón
por electrón, uno por uno lo empezaron a aventar para evitar esta interferencia entre cada uno. Se dieron cuenta de algo muy loco, no sé si lo puse, no lo puse por aquí. Se empezaron a dar cuenta de que sucedían cosas muy locas, muy locas. Imagínate, repito, cuando tú avientas, bueno, vamos a usar el dibujo anterior. Vamos a usar el dibujo anterior. Cuando tú avientas todos estos, pues como dicen, pueden interferir entre uno y otro y empezar a formar este patrón de interferencia. Pero luego empezaron y agarraron y aventaron nada más un electrón. Y pasaba, luego aventaban otro electrón, y pasaba, y luego aventaban otro electrón, o sea, uno por uno para que no interfirieran uno con otro. Y se llevaron la sorpresa de que aún así, aún aventando uno por uno, eso los volvió todavía más locos, porque no se explicaban cómo después de un tiempo, aventando uno por uno, se formaba exactamente el mismo patrón de interferencia. Entonces, vamos aterrizando la información. Significa que una partícula se puede comportar en ciertos momentos como materia, en ciertos momentos como algo inmaterial, que es una onda. Algo físico y algo infísico, no existe esa palabra, como materia y como onda, a veces como materia y a veces como onda. Entonces lo que decidieron hacer fue medir, y aquí es donde se viene lo loco, aquí es donde se vienen ya las teorías como un poquito más fumadas, y de hecho por ahí hay mucha gente, científicos, que dicen que si tú dices que entiendes la física cuántica, estás mintiendo. Si tú piensas que la física cuántica es una locura, o sea, todavía va mucho más allá, es más loco de lo que tú crees mientras más vas conociendo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, vamos a ocupar el dibujo anterior. Empezaron a querer medir qué es lo que pasaba. Entonces, digamos que pusieron aquí un medidor, aquí otro medidor, para ver por dónde Chihuahua pasaba cada electrón. ¿Sí me explico? Para poder explicarse esto y entenderlo bien. Entonces, cuando hicieron exactamente el mismo experimento, en exactamente las mismas condiciones, simplemente poniendo algo aquí que pudiera medir por dónde pasaban los electrones, se llevaron la sorpresa de su vida. ¿Cuál fue esta sorpresa? Cuando empezaron a medir, los electrones, digamos que formaban el patrón de que aquí una franja y otra franja. Se comportaban nuevamente como materia, no como onda. Resumen, si no lo mido, si no lo observo, se comporta como onda. Si lo observo y lo mido, se conforma como partícula, como si el electrón tuviera conciencia, como si el electrón supiera que lo estás observando y dice, madres, me están viendo, mejor me comporto como debe ser, ¿no? Como una partícula. Entonces, yo sé que empieza aquí como la parte fumada del asunto, pero es algo totalmente real y repito, todo esto lo puedes ver, lo puedes investigar, son experimentos reales, entonces te empiezas a dar cuenta, y ahorita vamos directamente con las conclusiones, de que el mundo, el universo existe cuando tú lo observas. ¿Me explico? Si no lo observas, es simplemente energía, onda. Cuando tú lo observas, cuando hay un observador, cuando hay algo que lo puede medir, entonces se materializa y se vuelve algo físico. ¿Sí me explico? Repito, cuando tú no lo observas, cuando no lo mides, se comporta como una onda, algo no material, algo que, bueno, sí existe, pero no es material. Cuando tú lo observas, se materializa y se comporta como partícula. Eso pasa a niveles subatómicos. Nosotros estamos hechos digamos, de electrones, o nosotros estamos hechos de esas micropartículas subatómicas. Entonces, lo podemos llevar a nivel micro y a nivel macro. Aquí van algunas de las conclusiones. Primero, las cosas se alteran cuando tú las observas. De hecho, por ahí no me acuerdo cómo se llaman estas como preguntas que no tienen una respuesta real, pero ¿qué pasa si tú en un bosque, si en un bosque en donde no hay absolutamente nadie, se cae un árbol
¿Qué ruido produce? ¿Qué sonido produce? Explicado de esta forma, si no hay absolutamente nadie, ni siquiera produce sonido. Al menos que haya alguien que reciba las ondas, entonces se materializa y se puede decir que ya hay un sonido. Incluso si no hay nadie que observe, ni siquiera pasó absolutamente nada. Yo sé que suena un poquito loco, pero todo esto tiene, repito, bases científicas, experimentos, todo esto. Entonces, el observador colapsa la función de una onda al observarla, la transforma, lo convierte. Hay un experimento o una explicación también por ahí del gato de Schrödinger. Por eso dice Roberto, por eso entonces al escribir un decreto tantas veces diariamente se empieza a materializar. Claro, porque es la forma más rápida de llevar algo del mundo inmaterial a lo material. Lo escribes, entonces digamos que es como un atajo. Ya lo llevaste al mundo material y es más fácil que lo empiece a materializar. Y al último, de hecho, vamos a dar algunas técnicas, estrategias para empezar digamos, a hacer consciente este proceso y hacer que juegue a nuestro favor. Porque esto, quieras o no, lo sepas o no, conozcas o no, funciona. Ese es el problema. Como no sabes que existe, no sabes cómo utilizarlo a tu favor. De hecho, por ahí vienen muchas cosas de depresión, que ahorita empezaré a explicar, ¿no? Algunas cosillas. Cuando le prestas atención a algo, cambia. Empezamos, digamos, como que a llevarlo a palabras que todos podemos utilizar. Cuando tú le prestas atención a algo, cambia. Volvemos al experimento. Si tú no lo mides, si no lo observas, se comporta como partícula. Cuando lo observas, entonces se materializa. Llevémoslo al mundo real. Cuando tú le prestas atención a algo, cuando te enfocas en algo, se empieza a materializar, cambia eso. El universo solamente existe si tú lo observas. El universo solamente existe si tú lo observas. Y aquí es donde empieza esta parte de la ley de la atracción. En lo que tú piensas, en lo que tú te enfocas de manera constante, es lo que empieza a ocurrir, lo que empieza a pasar. Aquello a lo que le pones atención es lo que crecerá delante de tus ojos. Ya empezamos aquí a entender qué tenían que ver todos los experimentos con la ley de la atracción y cómo nuestra mente puede cambiar nuestra realidad. Váyanme explicando ahí en el chat, váyanme diciendo si vamos quedando claros con la idea. Cómo todo esto de la física cuántica, traté de explicarlo muy sencillo. O sea, obviamente hay mucha filosofía, bueno, no filosofía, mucha ciencia detrás de todo esto, pero traté de llevarlo, digamos, a las palabras más simples, a los dibujitos, para que entendamos, porque yo sé que no todos aquí estudian ingeniería ni nada por el estilo. Pero escríbeme en el chat, por favor, necesito saber que estamos llevando clara la idea. Perfecto. De hecho, el libro de la magia, cuando lo leí, me pidió que hiciera una libreta de gratitud y la tengo aquí, exacto. O sea, todo eso, procesos de gratitud, por eso funcionan. A veces pensamos que no, porque no nos explican por qué funcionan. Pero ahora que lo entiendes, como de, si ya lo sabías, si no lo hacías, pues ahora ya tienes las bases, el fundamento para poder hacerlo. En hay muchas frases alrededor de eso, en lo que te enfocas se expande, pues la ley de la atracción, no sé, en donde pones el ojo, pones la bala, ¿no es cierto? Hay muchas frases acerca de todo esto, pero se centra en esta parte. Lo que tú observas es lo que va a crecer delante de ti, lo que tú le pongas atención. Entonces, aquí con esto quiero que empieces a entender, que empieces a observar, que empieces a darte cuenta en dónde están enfocados tus pensamientos. ¿Qué es lo que piensas la mayoría del día? ¿En qué te enfocas la mayoría del tiempo? Porque eso, justamente eso es lo que vas a vibrar, eso es lo que va a empezar a crecer y a materializarse delante de ti. Exacto, por eso necesitas saber exactamente qué es lo que quieres y que lo empieces a materializar. Yo sé que antes era una idea romántica, ahora ya no. Ahora ya es una idea real, tienes las bases científicas para hacerlo. Ahora, algo bien importante que entendamos, porque muchas veces la gente dice, es que yo ya lo he hecho y no funciona. Esto no funciona de manera inmediata. Obviamente todo esto tiene pues un proceso. Y lo explicamos un poquito con esto. Todo el mundo ya conoce
la historia del Titanic, ya sabe la historia del iceberg, pero quiero explicarte un poquito cómo es todo esto, porque también tiene mucho que ver con ¿cómo se llama? Con el proceso que tiene la mente para poder empezar a materializar todo esto. Hoy, esta es una teoría también de Sigmund Freud, como se diga. ¿Qué es lo que dice? Nuestra parte consciente del cerebro es como la punta del iceberg. Y vamos a verlo repito, vamos a usar el ejemplo del Titanic con dos cosas, no solamente esto con la punta del iceberg. ¿Qué sucede? El Titanic, un barco espectacular, un barco creado para nunca ser destruido, tanto era el ego de las personas que construyeron esto, que tenía una frase que decía que ni Dios ni el Papa, haciendo referencia a que ni el dedo de Dios podía hundir este barco, ¿no? O sea, era el ego, el capitán del barco, no me acuerdo cómo se llama, el canoso, ya sabes, lo hemos visto en la película del Titanic, una carrera pues digamos, navegando barcos impresionantes, transatlánticos, con toda la experiencia del mundo, nunca había tenido un accidente, o sea, todo era perfecto. Empezaron a navegar, pues ya sabes, ahí el alta mar, la gente pues sabe disfruta el barco, pero no sabe realmente lo que está sucediendo, no sabe todo el proceso, y así es como nuestra mente un poquito, ¿no? Vemos como que la puntita, pero no conocemos todo el proceso que hay de nuestra mente para pues crear todos nuestros pensamientos, todo lo que conocemos. Entonces, pues ahí va el Titanic, de repente, pues todo el mundo en la fiesta, ya sabes, la pachanga, celebrando el primer viaje del barco pues más perfecto del mundo mundial. El único que estaba trabajando era el tipitín que estaba por aquí arriba. No sé si lo alcanzas a ver. No es cierto, obviamente no. Que observaba ahí y de repente se dio cuenta que se acercaba un iceberg. Bueno, no, el iceberg no se acercaba, ¿no? El que se acercaba era el barco. El barco se iba acercando al iceberg y pues ya sabes, llamó al capitán y le dijo, vamos directo contra un iceberg, entonces necesitamos dar vuelta. Y aquí va un concepto básico que tenemos que entender. El capitán, al observar el iceberg, al observar el problema, empezó a girar el timón lo empezó a girar así para que el barco obviamente le diera la vuelta. Y así es como funciona nuestra mente. Nuestra mente funciona más como ir en barco, como ir en un coche. Te explico. Un coche, tú mueves el volante y hace el cambio inmediatamente. El coche gira de manera inmediata. Un barco no. Un barco hace el cambio y digamos que se ve reflejado el movimiento de manera paulatina, poco a poco, ¿va? Y nuestra mente es así. A veces, te repito, mucha gente dice, es que ya estuve todo el día pensando en que me quiero encontrar 50 pesos y no me los he encontrado, no se ha materializado, es fraude. Obviamente las cosas no pasan de manera inmediata, la mente va funcionando y todo esto se va reflejando en un proceso, repito, como un barco, le das vuelta al timón, el cambio se va a ver reflejado poco a poco. Si no, imagínate, ¿no? O sea, ahorita tú pienses en un elefante rosa en tu recámara, en madres, pum, que se aparezca el elefante. Digo, hasta por protección, no sé si Dios pensó en todo esto, pero todo funciona, digamos, de manera paulatina. Entonces, ¿qué sucede? Da vuelta, empieza a dar vuelta el barco y, pues, digamos que por ahí, poco a poco, la empieza a librar, ¿no? La empieza a librar y no choca con la parte visible del iceberg, pero de repente por abajo más le golpean contra el iceberg con la parte no visible, empieza a rajarse, empieza a entrar agua, le empiezan a reportar al capitán de, ¿sabes qué? Entró agua, nos estamos hundiendo, y es, pero ¿cómo si la libramos? Pero no la libramos la parte visible, pero no la parte invisible, todo lo que hay abajo. Es, digamos, que la parte que dañó el barco y por eso nos estamos hundiendo. Entonces, pues digamos que eso fue lo que hundió el barco, la parte invisible del iceberg, no lo visible. Y eso pasa muchas veces con nuestra mente. Nosotros nos enfocamos en la parte consciente, en lo que es evidente, pero realmente el poder está en la parte inconsciente. Por ahí muchos le llaman subconsciente. Creo que es diferente, la neta es que no tengo la teoría profunda de todo esto. Te explica en la película que el secreto, el por qué tardan un poco en manifestar. Exacto. Sí, mucho de esto lo manejan en la película del secreto.
la gran mayoría. Creo que no de manera científica, pero sí mucho explicado todo esto. La verdad es que es una chulada de película. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, repito, nos enfocamos mucho en la mente consciente, pero el inconsciente es donde está el poder, donde nos derrumba, lo que nos hunde, lo que puede cambiar todo. Aquí viene una secuencia que es cómo funciona o cómo, digamos, vemos reflejados nuestros resultados. El pensamiento, nuestros pensamientos, lo que nosotros pensamos, producen emociones. O sea, si tú piensas en que, no sé, vas a calificar de rango, estás pensando que vas a saltar de rango, que puedes estar en el evento de Andra, puedes estar en el escenario. Si lo empiezas a pensar, eso te empieza a generar emociones, te emociona, te empieza como que empiezan a surgir todas estas emociones, hasta te pone la piel chinita. Tus emociones son los que provocan tus conductas. Como estás emocionado, levantas el teléfono, te pones a llamar, te pones a mandar mensajes, contestas las preguntas con una energía distinta y eso se ve reflejado en tus resultados. ¿Yo me explico? Muchas veces la gente quiere cambiar el resultado, quiere cambiar lo visible. La gente hace dieta. ¿Por qué las dietas no funcionan? Porque la gente quiere cambiar esto. Bueno, no, mejor dicho, quiere cambiar esto. Las acciones, pero no cambia sus pensamientos ni sus emociones. Por eso a la semana renuncian, por eso a la semana dejan las dietas, por eso la gente se emociona al entrar al negocio, porque ellos, digamos, a lo mejor están en una crisis económica, entran al negocio, hacen algo distinto porque quieren cambiar eso, lo único que cambian son sus acciones. Ya entré a un negocio, ya aparte de un empleo, ya diversifiqué, pero no cambian sus pensamientos y por ende sus emociones tampoco. A la primera que les dicen, ya, se bajó la emoción. La parte, digamos que chocaron con la parte de abajo del iceberg, porque nunca han cambiado ni sus pensamientos ni sus emociones. Por eso hay que tener a la gente conectada a un sistema, lean, escuchen audios, que se eduquen, que se junten con personas que tienen una mentalidad distinta, porque eso es lo que va a hacer que un socio permanezca a lo largo del tiempo. Eso va a hacer que una persona no solamente compre el té, sino que realmente lo consuma y que si tú le empiezas a dar información, si tú empiezas a cambiar por ahí su subconsciente, al rato ya empezó a hacer ejercicio, empezó a hacer esto, porque su mentalidad ya cambió, sus emociones ya son diferentes, entonces sus conductas de manera permanente cambian y por ende los resultados van a llegar tarde o temprano. ¿Sí me explico? Entonces, eso lo podemos ver, digamos, como teoría inconsciente, preconsciente y consciente, que es esto. Es el mismo proceso. El inconsciente está en los pensamientos, emociones, preconsciente las emociones, el consciente son nuestras conductas y por ende llegan los resultados en ambas partes. ¿Sí quedó clara esta parte? ¿Quedó clara esta idea? Cómo la mente va creando todo. Aquí arriba concluimos que la mente, nuestros pensamientos, nuestras vibraciones, acuérdate que el software, el que produce todos nuestros pensamientos, hacen vibraciones físicas, porque todas las conexiones neuronales son físicas. Eso emite vibraciones, eso emite vibraciones reales, se van a materializar si lo hacemos de manera constante. Ahora, esto ya lo vimos más como el proceso del pensamiento, cómo podemos empezar a cambiar nuestra realidad. Acuérdate, no va a ser de manera inmediata. No esperes que con leer un libro tu vida vaya a cambiar. No esperes que con escuchar un audio tu vida cambie. No esperes que con una capacitación tu vida cambie. Eso lo tenemos que hacer de manera recurrente hasta que tú te vuelvas esa persona. Por ahí dicen, empieza fingiendo, terminarás creyendo. Haz de cuenta que esto es como, imagínate que tú tienes una impresora. Imprimes un documento, o sea, una computadora, su impresora, imprimes un documento. Ese documento te das cuenta que hay un error. Cuando la gente cambia las acciones, es como de, madres, hay un error en la hoja. Borras el error en la hoja, lo corriges y luego imprimes otra. ¿El error sigue o el error cambió? El error va a persistir en la siguiente impresión y en la siguiente si tú cambias solamente lo físico, si cambias las acciones. ¿Qué tienes que hacer para que no vuelva a salir ese error? Cambiar lo que hay en el software, en la computadora, en lo no físico.
y tú corriges en el documento de Word, lo cambias, lo corriges, y cuando mandas a imprimir, ya todas las impresiones van a salir bien. ¿Me explico? Entonces, por eso debemos de trabajar todo el tiempo nuestra mente, todo el tiempo. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Todo bien? Para pasar a lo siguiente, ya lo siguiente es más rápido. En el chat, escríbanme. ¿O está llegando tarde o se tardan en escribir? Todo súper, perfecto. Todo claro, ok. Vale, vamos a avanzar para no irnos atrasando. Todo bien. Ya se durmieron. No importa, está bien. Me imagino que si se durmieron todo esto les va a llegar al subconsciente. Cálmate. Todo súper bien, perfecto. Vamos a avanzar rápido. Hay más experimentos. Este es mucho más famoso que todo lo que te he platicado. El experimento de Masaru Emoto. ¿Qué es lo que hizo este tipo? Empezó a ver que, ¿cómo se llama? Obviamente ya entendiendo todo lo anterior, que nuestros pensamientos, nuestras emociones pueden cambiar el mundo físico, hizo un experimento con partículas de agua, ¿no? Estoy seguro que más de la mitad de ustedes lo ha escuchado, en algún momento se lo han explicado, así que voy a ir rápido. Lo que hicieron fue partículas de agua, las pusieron pues ahora sí que en ambiente de felicidad, de amor, de paz, también en ambientes de odio, de repulsión, música tranquila, música de paz, música pesada, y las partículas cambian, reaccionan a esas emociones, a esos sentimientos. Cuando son mensajes de amor, digo, aquí lo vemos claro, cuando son mensajes de amor, por ejemplo, aquí de 500 personas, incluso especifica, la partícula de agua se ve pura, se ve cristalina, brilla, una forma definida. Cuando son mensajes tipo de odio, pierde totalmente el brillo, se deforma. Y estos son experimentos reales que, repito, tú puedes revisar por ahí en la web, no me voy a detener mucho en esta parte. Y aquí lo que digamos que va enfocada esta parte y lo que se concluye es que si eso pasa con el agua, nosotros somos 80% agua. Imagínate lo que pasa con nosotros cuando estás en un ambiente así, en un ambiente viciado. Realmente eso te cambia y lo podemos ver en muchos sentidos y ni siquiera necesitas creer esto. Tú lo puedes ver, incluso a nivel social, en colonias feas, en colonias donde no hay una arquitectura bonita, normalmente grafitada las paredes, el ambiente empieza a viciar a la gente y ves por toda esta constante de mandas este tipo de vibraciones, como dicen, la gente, todos los que estamos aquí vibramos en una frecuencia, todos los que viven en colonias así también vibran en una frecuencia que terminan afectándote. Ahí lo vemos con frases como, dime con quién andas y te diré quién eres. Como son las 5 personas con las que más te juntas, tú vas a ser, si te juntas con 5 millonarios, tú vas a ser el sexto. Si te juntas con 5 pobres, tú vas a ser el sexto. Todo esto tiene bases científicas, son experimentos reales que se han hecho a nivel micro, a nivel macro, ¿no? O sea, tú lo puedes observar. Entonces, si nosotros somos 80% agua, date cuenta con quién pasas mucho tiempo, en qué ambiente te mueves, incluso qué tipo de cosas, cómo alimentas tu mente, hasta la música que escuchas, puede llegar a permear y afectar toda esta parte, ¿de acuerdo? Luego, este experimento, bien interesante, este personaje, Glenn Rain, lo llevó a un nivel todavía mucho más allá, a un nivel ADN. Con el ADN, o sea, imagínate hasta dónde se empezaron a meter con todo esto. ¿Qué pasa? Cuando la gente empezaron a hacer este experimento, metieron a muchas personas, a lo mejor en un salón, no especifican muy bien cómo hicieron el experimento, pero pusieron a la gente a pensar en cosas positivas, pensar, y no ocurrió nada. No ocurrió nada con el ADN, la estructura del ADN. Luego dijeron, ok, a lo mejor no son los pensamientos, a lo mejor son las sensaciones, el sentir. Bueno, vamos a emitir todas sensaciones de amor, de positivismo. Tampoco ocurrió nada.
no ocurrió nada. Entonces dijeron, madres, a lo mejor no funciona tan a nivel, a nivel micro, ¿no? Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Dijeron, ok, vamos a hacer por último, ¿no? Vamos a intentar pensamientos y sentimientos, pensamientos y sentimientos. Y se dieron cuenta que cuando alineaban pensamientos y sentimientos, entonces sí ocurría un cambio en el 25% de los casos. No es el 100%. No es el 100%, pero sí el 25% de los casos ocurrió un cambio. Otra vez, anota los nombres si tú quieres, investiga todo, absolutamente todo lo que te he platicado está documentado. El 25%, entonces imagínate, no sirve mucho que pienses, no sirve mucho que sientas, necesitas alinear totalmente tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos. Si tú los alineas, existe una mucho mayor posibilidad de que las cosas ocurran. Pues, hay de ti, ¿qué quieres hacer de hoy en adelante? Muchas veces, incluso en mi familia me preguntan, ¿por qué todo te vale madres? ¿Por qué nada te hace enojar? Bueno, no es que nada me haga enojar, pero normalmente no me gusta engancharme ni en peleas, ni en críticas, ni nada de todo eso, porque sé que todo eso me afecta. No lo había visto de manera científica, pero ahora que lo veo de esta forma, ahora menos. No te enganches con pensamientos negativos, no te enganches con todo este tipo de cosas, porque esto empieza a crear toda tu realidad. Ya llegamos a la última parte, a las conclusiones, pero quiero insistir en esta parte, quiero ser muy claro. Necesitas alinear pensamientos, sentimientos para tener una mayor posibilidad de que las cosas ocurran. Nuevamente, súmale acciones y tienes del otro lado. No solo pensamientos, no solo sentimientos. Ahora, llévalo a la parte negativa. También un dato bien interesante. Si tú tienes un pensamiento, lo sostienes durante 17 segundos o más, se empieza a generar otro pensamiento con la misma vibración. ¿Yo me explico? ¿A qué voy con todo esto? Típica persona deprimida, pensamiento negativo. Se lamenta y porque yo, porque a mí, y eso empieza a acarrear más pensamientos negativos. Cuando tú te empiezas a preguntar, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Y créeme, o sea, analízalo, piénsalo. De repente una persona que está acostumbrada a lamentarse, a lo poco tiempo ya se está quejando de más cosas, ya se está quejando de otras cosas. Y entonces se da cuenta de que, ay, me paré con el pie izquierdo y me pegué en el dedo chiquito del pie y solamente a mí me pasan estas cosas y se empieza a lamentar y no sé, un ratito después le pasa otra cosa que se le cae, no sé, se le quema el agua para el café. Y eso empieza, ay, otra vez, y yo, ¿y por qué a mí? Y pensamientos recurrentes atraen otros pensamientos de la misma vibración, 17 segundos. Esto no sé si esté comprobado científicamente, la neta. Lo escuché, me hace sentido si tú mantienes tus pensamientos. Así que empieza a cachar todos tus pensamientos, practícalo el día de mañana y empieza a practicarlo, empieza a usarlo en tu favor. Si te cachas teniendo pensamientos negativos, ok, ya lo pensé, madres, adiós, no te quiero, no me sirves. Voy a usar para algo positivo, ¿de acuerdo? Si no, ya te pensé, ya me di cuenta, ahora, pum, cambia, dale la vuelta, cambia algo positivo. ¿Qué enseñanza te dejó? Y empieza a tener pensamientos positivos. Una cosa va a llevar a la otra, una cosa va a llevar a la otra. Conclusión, pensamientos generan campos eléctricos que activan las circunstancias que están allá afuera. Los pensamientos generan campos eléctricos que activan las circunstancias que están allá afuera. Igual, lo hemos escuchado mucho tiempo con frases. Tú no eres lo que te sucede, eres cómo reaccionas a eso que pasa, no eres las circunstancias. Tú creas esas circunstancias o reaccionas y empiezas a generar circunstancias nuevas. ¿Sí me explico? ¿Suena? ¿Lo has escuchado en frases? Pues aquí digamos que todo surge de aquí. Todo, digamos, tiene esa base científica, si quieres verlo así. Tus pensamientos generan campos eléctricos que empiezan a materializar. Ya te lo explicamos con los experimentos de la doble rendija y todo esto. Tus emociones son como el magnetismo. Ok, con tus pensamientos ya generaste las condiciones. Tus emociones son ese imán
las va a traer a tu vida y que va a hacer que permanezca. ¿Te das cuenta como todo, cómo funciona como una máquina perfecta? Tus pensamientos empiezan a crear las circunstancias, tus emociones, es el magnetismo que las atrae para que estén cerca de ti, y si tú alineas tus pensamientos con tus emociones, ocurrirán cosas impresionantes. Si no alineas esos pensamientos con tus emociones, nada grande va a ocurrir en tu vida. Quiero que te lleves esto. Si algo te llevas de todo este rollo fumado, no sé, que no entendiste nada, que algo te llevas, alinea tus pensamientos con tus emociones y cosas grandes van a ocurrir en tu vida. Dejando a un lado lo romántico de la frase, dejando a un lado lo romántico de todos estos libros, frases, no quiero decir que no sean buenos, a mí me encantan, los amo, los adoro. En mi punto personal han cambiado totalmente mi vida, totalmente mi forma de relacionarme con la gente, no mi forma de ser, pero sí esta parte de controlar mis emociones. El control de las emociones ha cambiado todo. Ha cambiado muchísimo, incluso sin conocer las bases, como te digo, esta parte científica. Pero tú el día de hoy ya viste que todo tiene un sustento, que todo tiene algo medible, algo experimental, algo que realmente es ahí, no solamente son frases que se le ocurrió a un pensador. O a lo mejor sí, pero ya descubriste la base científica, ya descubriste que esto es real. Si antes no lo creías, tienes todo ahorita para creerlo. Si antes no lo sabías, el día de hoy ya lo sabes. Entonces, aguas, llévate esto. ¿Qué es lo que quieres pensar el día del mañana? ¿Con qué pensamientos te vas a ir a la cama el día de hoy? Mañana que te sucedan cosas que a lo mejor tú no esperabas porque de alguna manera vibraste y ya se creó y ya te pasó. ¿Cómo vas a reaccionar a eso? ¿Qué frecuencias vas a empezar a emitir el día de hoy? ¿A qué personas vas a empezar a traer a tu vida? ¿Con qué personas vas a empezar a pasar más tiempo? ¿Con quién vas a hacer resonancia? ¿Sí me explico? Todo va sumando. Ojo, mañana vas a empezar con esto. Mañana no vas a ver reflejado los cambios. Acuérdate, es como el timón, apenas le estás dando vuelta. Titanic apenas empieza a cambiar, poco a poco, poco a poco. Si lo hacemos de manera constante, créeme que cosas grandes van a pasar en tu vida. Esa es la capacitación de hoy. La neta es que no sé ni qué tiempo llevamos. Ya son las 12. Una disculpa si sé que te quedas aquí. La neta es que era algo que tenía muchas ganas de hacer. Me tomé el tiempo, me gustó mucho preparar especialmente esta cosa, esta capacitación. Espero que te haya servido de algo mis locuras, si no, al menos ya me desahogué. Okay. Me consta, sí, Rigel me vio, la había explicado ya en una parte, pero de verdad lo estuve preparando porque me gusta el tema, me gusta la parte de la física cuántica, nunca lo había empatado con esta parte del desarrollo personal, el control de las emociones, de lo que creas, lo inmaterial crea lo material, que tu mente crea tu mundo real. Entonces, ¿qué consejos, repito, qué pensamientos tienes, qué tipo de música, qué tipo de lectura? Vayan escribiendo sus dudas, ¿Con qué personas te relacionas? Esta parte que comentaba, creo que Roberto Piña decía, decretar funciona como no tienes idea. Cuando tú lo escribes, cuando tú lo plasmas y lo estás viendo todo el tiempo, estás ayudando a estar vibrando en esa frecuencia el mayor tiempo posible. Gracias a ustedes por estar aquí, por compartir estas locuras conmigo. La verdad es que me emociona ver que hay 30 personas, 30 locos todavía. Si uno de ustedes se queda con esta información, porque acuérdate, la información no cambia tu vida, la información que haces tuya es lo que cambia tu vida. La información que decides llevar a tu vida es lo que cambia totalmente realidad. Tu realidad del día de hoy es la información que has decidido hacer tuya hasta ahorita. Entonces tenemos el poder de hacer algo totalmente distinto. Entonces, vamos a ejecutar, vamos a accionar. Muchísimas gracias a todos. Si no hay dudas, preguntas, yo voy a dejar de compartir pantalla. Voy a dejar de grabar. ¿Está grabando todavía?
Detener grabación. Perfecto.